Me puse en vivo un poco antes para poder saludar a la gente puntual o que se anticipa. ¿Cómo están? Buenos días. Partimos en un par de minutos, pero aprovecho de saludarlos. ¿Cómo están? Ahí veo a bastante gente conectada. De a poco se van sumando. Está Leoncio Jarpa. María José, Marisol, como siempre, ¿cómo estás? Olaya, siempre presente. Ahí nuestros amigos de Flúor. Gladys, Marcela. Eh, Ahí, bueno, muy buenos días. En el Q&A puse la pregunta, algo que interesante que pueden ir preguntando el tema, en algo que nos estamos metiendo en compliance, por supuesto, pero también en la debida diligencia de derechos fundamentales o derechos humanos, según los protocolos internacionales que tienen que ver con las buenas prácticas en temas de ESG, cadenas de suministro, criterios GRI, que ayuda bastante con temas de proveedor y cosas así. Eso está muy, muy interesante. Es el primer webinar que hago desde la oficina. En el último tiempo lo estaba haciendo desde mi casa. ¿Me pueden confirmar si me escuchan bien, si hablo con este volumen? Así vamos preparándonos. Más gente se va conectando. Ya está Lari. ¿Cómo estás, Lari? Don Alejandro, Katia, Juan Carlos. Eh, Harta gente conocida, por supuesto, como siempre. ¿Me escucho bien? Porque ya vamos a comenzar. Está bien, dice Olaya. Muy bien, muy bien. Gracias, Lari, también. Estoy acá con mi Mac de Snoopy. Ideal para esta. Gracias, Juan Carlos. Se escucha bien, dice. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo está Juan Carlos? Bien. Ya son las 10, así que el tiempo apremia, dicen por ahí. Y tenemos tantas novedades para conversar. Bueno, primero que todo, buenos días a todos y todas. Bienvenidas a nuestro 72º webinar laboral, ahora en AHMM Halpern. Muchas caras conocidas, muchas caras nuevas. Rosa, muy buenos días, ¿cómo está usted? Gusto de saber de usted. Hace tiempo no conversamos, pero siempre me pone muy contento que esté acá acompañándome. Y mientras sigue conectando gente, porque está don Santiago Gajardo, ¿cómo está, maestro? Bueno, les está dando la bienvenida a nuestro webinar, que ya venimos haciendo hace muchos, muchos años. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Gabriel Halpern, soy socio de esta oficina y que comenzó ya, estamos en el cuarto mes de aventuras, ha sido una excelente experiencia. Les quería contar que ya el equipo lo hemos tenido que expandir 2 veces, porque la cantidad de trabajo que hemos tenido afortunadamente ha sido abrumadora o mucho más, muy por sobre lo que yo esperaba. La verdad, los clientes han respondido maravillosamente, así que algunos están presentes, así que les agradezco la confianza, por supuesto, y a los que quieran aventurarse o considerar un nuevo proveedor, nos tengan presente. Y en esa línea les quería confirmar que ya obtuvimos nuestra resolución Sense que nos autoriza. Lo comenté por WhatsApp con algunas personas. Es algo para celebrar. Así que tenemos Sense, ya ingresamos nuestra solicitud de primer código. Estoy con corbata, así que hoy día estoy legal en la poste. Nuestro primer código que debería estar listo en una semana, así que ya prácticamente estamos para poder empezar a trabajar con Sense, con su facilitador de costumbre, su relator, yo, que saben que vamos a faena esta semana. Hicimos 8 charlas en un contratista de Metro, una empresa de limpieza de Metro. Estuvo buenísima, muy desafiante porque lo hicimos a todos los perfiles, lo hicimos a vigilantes, guardias de seguridad, limpieza. Entonces son instancias difíciles porque me decían que se llenaban de denuncias porque no les daban las horas extra o no las cambiaban de turno. Entonces hubo que hacer una charla de una manera que no sea, que la gente no se siente engañada, como que estamos intentando borrar derechos, que sea precarizadora en ese sentido, pero al mismo tiempo tener la sutileza de sí apretar las llaves que más nos preocupan, pero no porque es algo injusto o inadecuado, sino que son mensajes que hay que dar
y que es complicado porque pueden ser políticamente incorrectos. No es lo que la gente quiere escuchar, que es algo habitual hoy por hoy, que la gente no está disponible para escuchar cosas que no quiere escuchar. Entonces, bueno, en ese tipo de cosas ya lo hemos hecho un montón de veces, yo con Claudia, con Carlos, etcétera. Así que estamos empezando a trabajar con eso ya ahora oficialmente con Sense. Esto eran actividades privadas, sin Sense, pero ya podemos empezar con lo otro y obviamente felices de poder considerarlo porque Sense trae una franquicia tributaria que se puede aprovechar, que es importante en su cuantía, digámoslo así, en el sentido de la cantidad de impuestos que la empresa puede descontar por usar este tipo de charlas, porque finalmente lo que hace la ley con Sense es buscar un fomento para que las entidades empleadoras se hagan cargo de la formación de la gente, y en ese sentido, por ejemplo, charlas de reforma previsional, charlas que obviamente es complejo, pero depende del perfil, charlas de ley Karen, charlas de compliance, o incluso charlas de compliance para empresas contratistas en derechos humanos en la cadena de suministro, que eso es algo importante, y qué protocolos, bueno, que esto me escapo a la asesoría de qué protocolos como empresa mandante voy a establecer, códigos de ética, códigos de conducta, revisiones, etcétera, auditorías a empresas contratistas para verificar que estén en cumplimiento con las normas de derechos humanos y derechos fundamentales. Y eso, claro, es algo que también estamos haciendo, que no tiene mucho que ver con Sense, pero es algo que nos estamos metiendo, estamos con 3 modelos de prevención de delitos también, entonces, en fin, ¿qué más les puedo decir? En pantalla, aquí, el QR de la izquierda, está mi contacto, por si alguien lo necesita, me puede escribir o me puede escribir por mail. Aquí les estoy compartiendo, dice sharing, dice files a la derecha, les estoy compartiendo nuestro calendario de cursos abiertos, que son, la gracia es que el curso abierto se puede inscribir cualquier persona, entonces es más barato porque es economía de escala, sin perjuicio que se pueden cotizar cursos privados, con Sense o sin Sense. Estos son los cursos abiertos que vienen ley de protección de datos, nivelación de gestión de personas, ley CARIN, reforma previsional, datos personales, ley de datos, ley de protección de datos personales, perdón, en la parte laboral, por supuesto. Es lo que vamos a estar haciendo. Las hacemos híbridas porque yo tengo la convicción de que la capacitación de mejor calidad es presencial, sin perjuicio de que si eso no es posible, la telemática igual ayuda, pero ayuda menos. Entonces lo hacemos en formato híbrido. Acá en la oficina vienen, nos instalamos, yo les compro unos sanguchitos, les servimos café y hacemos una muy buena charla. Así que ahí lo tienen, el file, el archivo, el PDF. Y por supuesto, igual la estoy enviando por correo electrónico, así que lo que necesiten me avisan y lo vamos conversando. Finalmente, ustedes saben que yo no soy mañoso para comunicarme, en absoluto. Bueno, y hablando ya de un poquito de actualidad, bueno, ya es ley, se publica la ley 21.751 que reajusta el salario mínimo, se publicó el 30 de junio. El sueldo mínimo, bueno, acá no lo dice, pero va a 529.000 para el tramo entre 18 y 65 años. Sobre 65 años, 394.622. Y va a ser 402.082 desde el 1 de enero de 2026. Bueno, la publicaron el 30 de junio. Tenías que liquidar la remuneración de junio con el sueldo mínimo. Lo ideal es que sí, por supuesto, es lo ideal. Si es imposible por un tema de sistema, haga el reajuste lo antes posible. Y por supuesto, como siempre hay que tener presente con las variaciones del sueldo mínimo, atención con la diferencia que se genera en las gratificaciones que se pagan según el artículo 50, que es la garantizada, y el sueldo es por sobre el tope, del 4,75 ingresos mínimos anuales, mensuales en el año. Esa diferencia hay que pagarla, habitualmente se debería pagar, siendo prolijo, en diciembre. Y atención con la gente cuyo contrato de trabajo termina antes de diciembre, porque en esos casos la diferencia se debería pagar antes. Eso pasa poco. En mi auditoría siempre se levanta como punto.
ahí en gestión de riesgo uno diría cuál es la probabilidad del riesgo es baja, cuál es el impacto del riesgo bajo, por lo tanto quizás las empresas no, sería un punto azul, digamos, en estas tablas de riesgo, pero no deja de ser un punto legal. Podría ser un punto de control interno si fuese el auditor. Ya, se publicó la circular del suceso que regula, porque se acuerdan de la ley que hablamos la vez anterior sobre las licencias médicas, que reformó la 20585. Muy importante esa porque, claro, estableció facultades para la CONPIN, para la Superintendencia de Seguridad Social, para fiscalizar, para decretar que algunas licencias eran con falta de fundamento médico, incluso para iniciar acciones penales, un registro público de profesionales baneados, inhabilitados de extender licencias médicas, pero es una ley muy incompleta porque dejó fuera otro tipo de documentos, por ejemplo, los certificados médicos, que no sé si a ustedes les ha pasado que hay facultativos médicos que vienen a recomendar cambios en el contrato de trabajo, que eso es demasiado voluntarista, no tienen atribuciones para hacerlo, y de verdad yo creo que no tienen competencias para hacerlo tampoco, porque el facultativo médico te tiene que certificar si está apto para el trabajo o no, y no cómo hacer su trabajo. Entonces, si no está apto para el trabajo, tiene que extender la licencia médica, se la tiene que jugar, porque si tiene falta de fundamento médico es responsabilidad del médico. Entonces, por eso, quizá es un espacio muy abierto de mala praxis, en mi opinión, porque si no ve suficiente fundamento médico, te tiene un certificado que es su opinión nomás. Y claro, a nosotros como entidad empleadora nos dejan un muy mal pie porque, claro, ¿cómo no le voy a hacer caso a un certificado médico? Pero lo cierto es que no tiene facultades para eso. Si la persona está apta al trabajo, tiene que cumplir con lo que está acordado en el contrato de trabajo. Así de simple. Entonces, bueno, el poner el cascabel al gato con los certificados médicos es importante, primero por esta mala práctica que les digo, que quizás no es necesario regularla, pero sí con las facultades del suceso para poder fiscalizarlo, porque estos certificados a veces hablan de condiciones médicas que podrían ser falsas y no hay facultades para revisar eso porque la Superintendencia de Seguridad Social, como incluso dice esta circular, si ven acá en pantalla dice refuerza requisitos para emitir licencias médicas. Entonces, ¿en qué mundo nos dejan los certificados médicos? Es como tierra de nadie, como dicto un certificado, me saco al paciente encima, entre comillas, es fácil, ¿para qué me voy a pelear con el paciente? Y no es falso, es mi opinión. Es mi opinión, debería hacer teletrabajo porque la veo muy estresada esta persona. Y el teletrabajo es menos estresante, se supone. Entonces, eh, posiblemente por los tiempos de traslado puedo dormir mejor, hay un montón de razones, pero no tiene facultades para eso. No te puede, el contrato de trabajo se cambia por mutuo acuerdo, no por una cuestión médica. O sea, la cuestión médica, si la persona no está apta para trabajar, es licencia médica con subsidio. Si está apto para trabajar, se trabaja y no se puede cambiar el contrato de trabajo. Y no pueden venir como un tercero experto a recomendarte cambios porque ni siquiera han ido a mirar cómo es el trabajo. O sea, y bueno, han salido noticias, de hecho salieron en BioBio recién, que la tengo acá o no, no sé si la habrán visto. Psiquiatra acusa que suplantaron su identidad y están emitiendo certificados médicos, no licencias médicas, y le cobran a la gente, la engañan. Entonces, miren, le voy a mandar acá el link. Entonces, claro, yo hago un WhatsApp, pongo el nombre de un psiquiatra, filo, y digo, ya, acá está su certificado, pásame 30 lucas, acá está el certificado médico de 30 días de descanso, y no es licencia médica, porque más encima yo estoy usurpando la identidad de un tercero. Entonces, nunca fue licencia médica, un fraude evidente, pero claro, llega un certificado trucho a la empresa. Entonces, bueno, genera un problema. Todo este espacio de la mala práctica de algunos facultativos médicos con esto, que se aventuran y después uno les pide información y dicen, no puedo entregarte nada, y es como, oye, no colaboran en absolutamente nada. Bueno, y este delito de usurpación de identidad que ni siquiera les preocupa. Bueno, a esta persona que está en la noticia de BioBio sí le preocupa, pero en general no. A mí me tocó un caso en Temuco, que creo que lo comenté la vez pasada, que era un certificado de embarazo falso,
no, lo averiguamos, era falso. Y el médico que fue, no sé si usurpado, pero que fue afectado por esto de la clínica alemana de Temuco, nos mandó un certificado diciendo que era falso. Perfecto, gracias. Pero el del Servicio de Salud Araucanía Sur, o Servicio de Salud Sur, no me acuerdo cuál era, dijo, no, porque esta es la ficha clínica, no puedo liberar nada, por más que era falso. Y que ya, ok, no me digas nada de la ficha clínica, dime si esta persona atiende ahí y atendió ese día. Ah, no, pídelo por transparencia. Y yo como, si es por transparencia, porque es información pública. ¿Por qué no me la pasáis? Si es para depurar el sistema, es tu servicio de salud el afectado. Es terrible, ¿no? Es como nadie quiere actuar. Bueno, pero en fin, están un poco los cambios de la Superintendencia de Seguridad Social, que son tan buenos, digamos, tan buenos. La COMPIN para instruir a las entidades que operan en el sistema que suspenden las facultades emisores de licencias médicas, sí. La norma además regula un canal para denunciar de manera anónima el mal uso de licencias médicas y un registro público de las sanciones. Entonces, todo eso según la circular 3868 de la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces, claro, tenemos un cliente que dice que la persona con licencia está en la playa, está bailando en TikTok, todo eso. Bueno, mandamos todos los antecedentes a la COMPIN y a la Suceso y rezamos de que tengan la capacidad y la voluntad de declarar que la licencia médica no tenía fundamento médico, sin perjuicio que si es psiquiátrica van a decir, no, es que el descanso es mejor y no sé. Pero en realidad dejó demasiado abierto el tema de la licencia psiquiátrica, se siguen regalando por 30 lucas licencias psiquiátricas. Yo creo que faltó apretar acá, porque claro, si tengo gastroenteritis, por supuesto que no puedo salir de Chile, eso estaba controlado normativamente, faltaba fiscalizar, pero todo esta jungla de la licencia psiquiátrica, que hay gente que está bien, tiene que estar hospitalizada, tiene que estar médicamente, pero finalmente estas licencias por estrés me tienen loco como empresa, me tienen loco. Porque sí se mal usan, y el verbo de tirar licencias se usa un montón. Ahora tuve una huelga con un cliente y uno tiró licencia porque no quería estar en huelga y quería ganar la plata igual. Y con licencia no, porque cuando vaya a huelga no te pagan. Pues esa es la gracia, es como el trade-off de una huelga es que es caro para el trabajador, entonces no es como cualquier cosa más de huelga, es como si es muy necesario. Entonces, pero claro, si finalmente te vas a ir a huelga y te evitas el mal rato por una licencia médica, y más encima quedan bien con el empleador porque no están ahí haciendo barullo, se desvirtúa todo. Entonces todo esto, sí, voy a tirar licencia. 10 días. Ya 12 para el periodo de carencia. Es terrible. Bueno, todo esto es la licencia médica. Y claro, vamos a justicia laboral y que el empleador tiene que cumplir con todo, absolutamente todo. Y si miras feo a alguien es tutela. Y las licencias médicas, eso. Nos roban a todos, pero eso ya no. A mí no me preocupa tanto. Que nos roben a todos no me preocupa tanto. Es terrible. Bueno, será un nuevo informe del Observatorio Judicial Laboral, que es una fuente de datos, es un reporte que analiza datos bien interesante porque sistematiza varios datos que a veces es complicado de recopilar. Yo les recomiendo consultarlo. Y lo cubrió el Diario Financiero, en este caso. Analizó 14.051 sentencias. Imagínate, entre 2017 y 2024 las arcan 144 tribunales. Del total de casos denunciados, un 52% corresponde a hombres por tipo de demandado, el 61% son instituciones privadas, 34 organismos estatales y un 5% personas naturales. Y acá está incompleta la noticia porque no nos dan los datos más jugosos. Pero el titular dice, demandas trabajadores por vulneración de derechos fundamentales más que se duplican en 8 años. Se duplicaron las tutelas. Y uno dirá, después de todo cómo ha evolucionado las relaciones laborales y hoy por hoy todo está 1000 veces más cuidadoso que antes. O sea, hoy por hoy todos tienen abogados laborales, todo se litiga. Entonces, quizás, no sé, o sea, estoy seguro que siempre hay excepciones, pero en general las condiciones laborales de hoy por hoy son incomparables con las de 10, 15, 20 años. O sea, cuando se publicó la ley que reguló el procedimiento de tutela del 2009 y la ley Zamudio, que también es del 2009, o sea, la ley Zamudio es porque mataron a un cabro porque era
homosexual y lo mató un grupo de afiliación, decían que tenía afiliación nazi. O sea, era grave la situación, pues, y ahora estamos con cualquier cosa. Se disparaban las tutelas. Yo hoy día estaba conversando a las 8 de la mañana con personas de la iglesia. Yo, en mi opinión, eso es porque los tribunales han sido eh, tan benevolentes con algunos casos. A mí me ha tocado jueces que litigan por los trabajadores, literalmente, o conciliadores en la ET, que uno va a la dirección del trabajo y no es conciliador. Están litigando y te buscan extorsionar con multa y te multan y te multan y finalmente no cambia nada, pero te multan, te multan. Porque el propio director del trabajo dijo en el diario financiero mismo que ahora eran más eficientes y por eso estaban multando más. O sea, el multar es un hecho, o sea, la infracción es un hecho, solamente que hay un tema de eficiencia en multar. Pero bueno, toda esa aquiescencia, toda esa condescendencia con este tema ha generado que cada vez haya más y más juicios, más y más juicios y cada vez más cuantiosos. Y no solamente eso, todo este tema de porque uno de los principios fundamentales del derecho al trabajo es el de estabilidad en el empleo, es decir, tu derecho a tus expectativas a mantener tu empleo en un largo plazo. Pero hoy por hoy con las nuevas tecnologías, sobre todo, la estabilidad del empleo como que se ha erosionado muchísimo. Ahora la gente está 1 o 2 años y ya están negociando la salida. Eso pasa. Entonces, todo esto de lo romántico de quedarte 40 años en la industria productora de cerveza, ya no pasa. Te puedes topar con dirigentes sindicales que son electos y están vendiendo su fuera el día siguiente. Entonces, ¿y eso por qué pasa? Porque hoy por hoy te empleas en Uber, te empleas en otras, o vendes informal y ganas mejor. Entonces la gente ya no está en esa de la estabilidad, en el empleo, no siempre. Eh, pero los tribunales están a otro ritmo y más encima están acogiendo tantas demandas, tantas tutelas, que finalmente le dieron la señal al mercado, porque esto se convirtió en un mercado, de que es grito y plata. Y ahora están reclamando en LinkedIn de que tienen mucha carga de trabajo. Y no digo que tienen que rechazar las demandas todas, pero el ejercicio cuando uno está en tribunales es muy llamativo cómo se comportan algunos jueces incluso. Cómo se ven algunos jueces, cómo fallan algunos jueces. Y el martes estaba en un juicio con la Dirección del Trabajo por un tema sindical. Yo le presenté un argumento formal. Incumpliste con este artículo. Y el tipo de la ET, el abogado de la ET me decía, es que esa norma no aplica porque no aplica en este caso. Y le decía, pero ¿cómo no aplica si está en el Código del Trabajo? No, no aplica porque las circunstancias eran distintas. Y decía, pero eres la elección del trabajo, tenéis que ser más riguroso. Yo si fuese juez habría rechazado con rabia esa demanda en esa audiencia. Y no se hizo. Pero bueno, en ese estado las cosas estamos. Yo creo que, como se diría, hay que ponerle cascabel al gato. Bueno, algunos proyectos de ley. Boletín 14783 de Sala de Cuna, que está siendo discutido muy tímidamente. Yo la verdad no le tengo mucha fe. No veo demasiada intención, la verdad, pero puede cambiar mañana, ¿cierto? Pero yo hoy por hoy digo, está en primer trámite constitucional, están discutiéndolo en el Senado y están discutiendo y les encanta, porque al final el proyecto lo que propone es como un seguro universal de Sala de Cuna, pero se financia con una cotización adicional de 0,2. Y uno dice, acabé de probar una reforma previsional que sube 7 puntos el costo laboral de todas y cada una de las personas trabajadoras de Chile en mercado formal, porque el mercado informal, que lo consideran para efectos de cesantía en el INE, pero no cotiza absolutamente nada, entonces es un dato muy voluntarista, hace que sea inviable esta cuestión. Entonces, 0,2 de las remuneraciones es impunible. Entonces, en fin, y dice que es un monto fijo de compensación, y lo que decía la Francisca Yuneman es que no, que con 280 lucas no va a pagar ninguna sala cuna. De hecho, lo puede hacer quebrar probablemente. Entonces, subiste la cotización, no va a alcanzar a pagar. ¿Cuánto vale una sala de cuna? ¿Cuál es su experiencia? No sé, 300 lucas, las baratas. Y ahí con las baratas te digo que susto, ¿no? Porque ¿cómo están pagándole a la gente que trabaja ahí? Entonces, yo siento que, no sé, ¿qué pasó en la dirección del trabajo?
se publicó, se dictó este oficio 386 el 3 de junio. Roy me dice más de 400 lucas en algunos. Leontina me dice sobre 350. Claro, entonces 280. Iván Garrido me dice, en Los Ángeles Bio Bio valen 480. ¿Quién da más? A ver. ¿Quién da más? Ahí publiqué el bidder más alto, 480 en Los Ángeles Bio Bio. A ver si el proyecto le dice que habían con 280 o no. ¿Van a regular el precio? No creo, pero bueno. ¿Qué dijo este dictamen de la Dirección del Trabajo, o oficio, en verdad? En Temuco, la más barata, 460. Ya. Bueno, la persona que me hizo el PPT, recuerda el artículo 2111, no, es 211C, 500 Punta Arena. Oye, este ganó el premio, sorry Iván, pero acá, ahí, Hernán Cabrera, 500 lucas en Punta Arena. Yo creo que es para abrigarse. Qué lindo Punta Arena. ¿Cómo está Punta Arena? Bueno, cuento corto dice que los plazos son días hábiles y siendo inhábiles los días sábado, domingo y festivo. Y una vez yo me encontré con una opinión que me decía que el decreto 21 decía los plazos regulados en este reglamento son de días hábiles, de lunes a viernes. Y por lo tanto, la interpretación de esa persona era que los de Código del Trabajo seguían siendo hábiles o corridos incluso. Dije, no, pues está todo regulado en días hábiles. Este dictamen dice que todos los plazos son de días hábiles, siendo inhábiles para estos efectos, las investigaciones de ley Canning, digo, sábado, domingo y festivo. Entonces, cuando uno hace las charlas de esto, ustedes pueden pasar el dato de que las investigaciones duran 30 días hábiles, que en la práctica son 6 semanas, 6 semanas corridas. Eso es 30 días hábiles, de lunes a viernes. Y lo que no... pero lo que más importante, que no está en el cuerpo, está en rojo, dice, la investigación de los procedimientos de acoso no se suspende por el uso de feriado legal o la existencia de licencias médicas de las personas involucradas. Esta definición yo no estoy de acuerdo con ella, porque podría llegar al extremo de priorizar el principio de celeridad por sobre el del debido proceso. Y el debido proceso es el más importante en estas cosas. Y la persona denunciada o las personas denunciadas tienen derecho a declarar. Entonces, si usted está con licencia médica y por lo tanto su contrato de trabajo está suspendido y con vacaciones también, si está, no sé, pues, en la playa, no puede declarar. Pues. Entonces yo no debería poder cerrar el informe sin su declaración, porque sería una vulneración evidente al debido proceso. Y lo que dice este dictamen es que no se suspende el plazo, y no lo dice, pero eso podría llegarte al extremo de que obligues a una persona a declarar aún estando con licencia o vacaciones. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que esto está mal. Es una interpretación incorrecta. Pero bueno, yo no mando. Esta es la autoridad y quizás lo cambie la autoridad que viene. Pero ténganlo presente, que así lo reguló. Y también se publicó este dictamen, el 385, muy controversial. Indicó el servicio que para que opere el inicio del procedimiento se requiere de la denuncia del afectado o alguien que lo represente, que no sea el empleador. Lo anterior no exime al empleador de su deber de protección a los trabajadores ni de sus obligaciones de prevención, ya que puede ejercer su potestad disciplinaria de forma fundada si fuese necesario. Entonces, acá yo vi algunas opiniones en LinkedIn que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es correcto la interpretación de este dictamen, porque el dictamen 21 del Ministerio del Trabajo dice claramente que solamente la víctima o alguien en representación de la víctima, es decir, con poder de representación por sobre la víctima, puede presentar una denuncia que active la investigación.
Y acá lo que dicen es que si no hay denuncia de la víctima o de alguien que representa a la víctima, no puedes hacer una investigación en virtud de la ley 21643 o decreto 21. No puedes investigar acoso sexual o laboral si es que no hay denuncia. Eso es lo que dice. Pero, y ahí, claro, decían, algunos linkedianos decían, no, es que desconfían de las empresas y nada que ver, porque dice que igual se puede ejercer la facultad disciplinaria. Entonces, la buena práctica, lo que yo recomiendo, es que tu reglamento contemple un procedimiento para investigar, de oficio incluso, infracciones al reglamento interno. Ni siquiera de acoso. Pero si te llega una denuncia anónima, por ejemplo, ¿la puedes investigar? La DT te va a decir que no, porque no aplica el decreto 21. ¿La puedes investigar igual? Obvio que sí. Tú puedes ejercer tu facultad disciplinaria con debido proceso, sobre todo si lo vas a hacer con un debido proceso, siempre. Entonces, ¿qué pasa si te llega una denuncia de que alguien, no sé, alguien está pidiendo coimas para atribuirle un proyecto a un proveedor? ¿Puedes aplicar la ley 21643? Obvio que no. ¿Puedes investigarlo? Obvio que sí. Sobre todo si tienes un procedimiento regulado para ese tipo de investigaciones en tu reglamento interno, o violencia de género podría ser por la ley 21675. Entonces, la buena práctica, que es lo que deberíamos aplicar en compliance laboral, es regular procedimientos para investigar cosas que no cumplan con el decreto 21. Entonces, denuncia anónima, denuncia inconsistente, y la buena práctica dice que no te obligues, que podrá investigar si estima que hay mérito. Y si investiga, y en virtud de esa investigación te das cuenta, te percatas, concluye de que hubo una infracción al reglamento interno, bueno, se puede sancionar eso. Lo que no podrías hacer es sancionar por acoso laboral, porque para el acoso laboral tiene que haber una denuncia en particular. Eso es lo que te dicen acá. Para investigar acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo, tiene que haber denuncia de la víctima o de alguien de representación de la víctima. Pero por incumplimiento del reglamento interno, y siempre les aseguro que en su reglamento interno hay alguna norma que dice tienes que ser cordial, respetuoso. Entonces, eso sí lo puedes investigar y sancionar. Obvio. Entonces, es una equivocación interpretar que este dictamen cercenó las facultades del empleador. Yo creo que simplemente ratificó lo que ya había regulado el Ministerio del Trabajo y creo que es preciso. Creo que es un dictamen adecuado. Estoy de acuerdo, acá estoy de acuerdo. He dicho. Bueno, salió el ordinario 387 del 3 de junio. Yo creo que esa fecha está mala. Bueno, y básicamente se refiere a la compensación de horas extra por día feriado, que esto se publicó con la ley de 21561 de 40 horas, que dice que hasta las horas extra se pueden compensar por días feriados con un límite de 5 días feriados. Y lo que dice la DT que tiene que ser días completos, porque dice, el trabajador debe contar con una cantidad de horas acumuladas que sean equivalentes a la jornada que quiera compensar. No pueden compensar medio día. ¿Por qué hacen esas limitaciones? En el caso que la jornada varíe, se debe tener disponibles las horas correspondientes a la duración del día específico en que se hará uso del derecho. ¿Por qué? Eso no está en la ley. ¿Por qué no le podrían dar un permiso administrativo en la mañana? No sé. Por horas extra que hizo el día anterior. ¿Por qué no? Cuando ya ha otorgado el feriado, se descuenta la hora a utilizar para ese día de las horas acumuladas. Además, sobre los límites o requisitos adicionales, porque dice, la norma quedó muy mal hecha, porque dice que para gozar de este beneficio el empleado tiene que dar aviso al empleador en 48 horas, dice. Qué ridículo. Uno planifica turnos de semana a semana o de mes a mes a veces, las empresas productivas. Entonces, si tu derecho irrenunciable es que sean 48 horas antes, jamás te voy a dar el beneficio. Porque no puedo controlar mis turnos. Entonces, ¿qué dijo? Sobre los límites o requisitos adicionales se entiende que las partes no pueden establecer límites adicionales a los dispuestos por el legislador para el ejercicio de derecho a compensar horas extra por días feriados. Esto significa que no se puede pactar un plazo de aviso de más de 48 establecido en la ley, ya que iría contra el artículo 5 del Código del Trabajo, que dice que los derechos laborales son irrenunciables. Entonces, lo que interpretó la Dirección del Trabajo es que
el derecho a notificar con 48 horas de antelación el uso de este día de descanso es un derecho irrenunciable. Entonces, si nosotros dijéramos, bien, te voy a dar todos estos días de descanso adicional por tu hora extra, porque nos interesa a los dos, bacán, pero para hacerlo me tienes que avisar 3 semanas antes, una semana antes, porque de un día para otro es imposible. Y que suena del todo razonable porque hay que coordinarse. Ese pacto va contra derecho, dice esto, porque atenta contra derecho irrenunciable. A mí me parece una interpretación. La anterior, el primer párrafo no está regulado en ninguna parte. Entonces, como que quieren limitar beneficios laborales. Quieren que nadie use esta atribución. Esa es están incentivando que nadie la use porque es inaplicable. Fomenta un desorden absurdo. Y claro, la gente dice, no, es que yo quiero mi descanso, es mi derecho. No, es que no te lo voy a dar porque en estas condiciones es imposible. Ah, me estás hostigando. Esa es como la típica. Y no es así. Y bueno, la DT acá fue brutalmente formalista, pero la ley Karen, que la ley dice que no se puede hacer un derecho de admisión, la DT aplica un derecho de admisión. De hecho, dice que el 75% de las denuncias no califican como ley Karen. Porque hacen ¿y por qué? ¿Cómo llegan a ese dato? Es porque aplican un derecho de admisibilidad, o sea, un control de admisibilidad en las denuncias. Ah, y ahí sí pueden. Acá, no. Acá no se puede mover ni una coma, por más que se ha tirado a las mechas, ¿podemos decirle tirado a las mechas? El plazo de 48 horas. Y se publicó el 30 de junio el oficio 447, que tiene que ver con el ingreso mínimo mensual, que ya le habíamos comentado, 529.000 a contar del 1 de mayo, es retroactivo, y el 1 de enero va a ser 539.000. Y eso es para presupuesto, ahí lo pueden proyectar. Retroactivo. ¿Se puede autodespedir a alguien hoy? Podría, pero no debería tener éxito si es que los tribunales prestan atención a la coyuntura. Bueno, está el impacto de las gratificaciones que ya se lo había adelantado. Y ahora vamos a hablar de algo de jurisprudencia que se dictó, jurisprudencia bastante interesante durante el mes de junio. Salió este tema de los embargos a las remuneraciones, que lo vamos a ver. Y ya estoy recopilando jurisprudencia para el próximo webinar, que siempre es muy buena, pero si alguien tiene algún caso que quiera compartirme, por favor me avise, me lo manda, porque por supuesto lo puedo analizar, conversar, comentar y por supuesto reflexionar sobre algunos aprendizajes que podemos sacar de estos documentos, instrumentos. Algunos fallos son preocupantes, algunos son indignantes también, pero siempre uno puede aprender, por muy indignante que sea. Así es la vida. Y voy a partir con 1 de mayo, porque no alcancé a publicar en el de junio. Yo creo que es indignante. Corte Suprema, rol 58097 del 2024. Atención, que este fallo, si lo buscan, no lo van a encontrar. ¿Por qué no lo van a encontrar? Porque está reservada la causa del expediente. Qué bueno, porque la verdad este fallo lo encuentro atroz. Pero bueno, ¿qué dice? La Corte fue un recurso de protección. La Corte Suprema acogió, o sea, revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones y acogió el recurso de protección interpuesto por un trabajador de la CONAF para que la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago le entregue la totalidad del expediente de investigación laboral tramitado en su contra por presunto acoso sexual, reservando la identidad del denunciante y de los demás intervinientes mediante anonimización de los datos personales y sensibles. Al recurrente le consta la Corte de Apelaciones de Santiago que la Inspección Provincial del Trabajo de Santiago actuó de manera ilegal y arbitraria al negarle acceso al expediente completo de una investigación por acoso sexual iniciada en su contra, la cual derivó en su despido de la CONAF. La Inspección Provincial sostuvo que la investigación se desarrolló conforme a la ley y que la entrega de información está limitada por el deber de reserva legal y secreto, obvio, el cual les impide divulgar datos personales o antecedentes sensibles fuera de las conclusiones del proceso, las que sí fueron notificadas a las partes involucradas. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección,
al considerar que no existió un acto ilegal ni arbitrario por parte de la Inspección del Trabajo, ya que el recurrente no formalizó su solicitud de acceso a la investigación, lo que impidió evaluar una eventual vulneración de derechos. Además, la normativa vigente no obliga a entregar el expediente completo al denunciado, y a la denunciante tampoco, sino que solo las conclusiones del proceso. Eso dice la ley exactamente. Exactamente. En consecuencia, no se acreditó una afectación de la garantía de igualdad ante la ley ni a los principios de legalidad y el debido proceso. Entonces, la interpretación de la Corte de Apelaciones es correcta, pero bueno, la Corte Suprema, cuando haciendo de apelación, señala que el ejercicio de tal derecho es necesario, sobre todo en el caso de autos, ya que el actor fue finalmente despedido de su trabajo, ya que se habrían tenido por acreditadas en la investigación las conductas de acoso sexual que le fueron imputadas. La Corte ordenó finalmente la entrega del expediente de investigación al actor, pero con el objeto de no perjudicar a la persona denunciante, se mantendrán anónimos los datos personales y sensibles de quien fuera denunciante de esa causa, así como los demás intervinientes como testigos, peritos, si los hubiere. Y me van a perdonar los jueces, pero acá demostraron una ignorancia, una falta de calle primero con las investigaciones y luego una ignorancia jurídica. Y perdón que lo diga, porque si prestaran atención los excelentísimos magistrados a lo que dice la nueva ley de protección de datos personales, se las puedo leer en vivo y en directo, es la ley 19.628. Ábrete, Sésamo. Vamos a dato personal. Artículo 2, letra F de la ley 19.628, luego de ser reformada por la 21.719. A ver si ustedes se dan cuenta solamente leyendo la norma igual que yo. Se define como dato personal cualquier información vinculada o referida a una persona natural, identificada, que es la anonimización, o identificable. Se considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante uno o más identificadores, tales como el nombre, el número de cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la entidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. En una declaración de acoso, la persona es absolutamente identificable. Entonces, toda la declaración para una investigación son datos personales, no solo el nombre. Entonces, cuando dice, con cuidado de no entregar datos personales, así que hay que anonimizar, eso lo podemos interpretar a la antigua, que es borrar el nombre, y eso sería una vulneración a la ley nueva, o podríamos decir, ok, lo voy a anonimizar y voy a borrar todo lo que permita eventualmente llegar a concluir la identidad de esa persona. Entonces, o la Corte no se leyó la ley nueva, o nos está pidiendo borrar gran parte del informe. ¿Se entiende, no? Porque mantiene el espíritu de esto, que es borrar todo lo identificable. Ahora, esta discusión en torno a la protección de datos personales es completamente insuficiente, porque la ley laboral específica dice que solo se entregan las conclusiones y que el proceso es confidencial. Lo dice. Lo dice. Entonces, estamos mal. Y la victimización y la protección de las partes y la protección de los testigos, nada. Y también se olvida que si el despido es injustificado o discriminatorio, puede haber juicio. Entonces, podría ser una incorrecta interpretación de la ley de protección de datos personales. Omite lo que dispone el Código del Trabajo y o pone en riesgo el cumplimiento de principios como el de protección, que es el más importante de todo. Todo el acoso se funda en proteger. Entonces, si tú obligas a desclasificar eso, no estás protegiendo nada. Sobre todo si vas a despedir a alguien por acoso. Tienes que interpretar que es una persona potencialmente peligrosa. Obvio. Sí, todo el espíritu de esto es eso, ¿no?
Entonces Sandra me hace una pregunta obvia. ¿Tenemos que entregar el expediente completo a las partes? Yo recomiendo que no. Yo opino que no. Este es un fallo que aplica el caso en particular. Lamentablemente está redactado en términos bastante amplios, pero solamente es el efecto relativo de la sentencia, que aplica para este caso. La ley dice que es solo conclusiones. Y como fue un recurso de protección, lo resolvió la tercera sala, la famosa tercera sala, donde ya no está Sergio Muñoz, y no la resolvió la sala que ve temas laborales, que es la cuarta. Entonces, cuando tengamos un pleito laboral por esto, lo va a ver Tribunal Laboral, Tribunal Laboral, que es otro tribunal. Mónica me pregunta, hola, entonces, ¿cómo obligan a subir toda la información a la página de la ADT para que ellos revisen? ¿O no entendí? Sí, es que eso es distinto. La ley te exige que deposites el informe completo en la Dirección del Trabajo y ellos van a hacer un control de legalidad sobre la forma en que llevaste a cabo la investigación. Pero no es que este fallo lo que dice es que le tienes que entregar todos los antecedentes de la investigación a las partes. Todos. Y dice, con el objeto de no perjudicar al denunciante, o sea, los testigos buena onda, se mantendrán en anónimo los datos personales y sensibles de quien fuera la denunciante de la causa, así como los más intervinientes, como testigos y peritos si los hubiere. Dice, anónimos los datos personales. Entonces, eso lo podemos interpretar. Borrar el nombre, lo que sería una equivocación, o borrar todo lo que permita eventualmente identificar a la persona. Porque, claro, yo lo vi, yo estaba ahí con ellos, es como me revelo. Entonces, eso también es un dato personal, vinculado casuísticamente. Avancemos. Tuvimos este fallo, que ustedes dicen 2021, que le pasa a este gallo, está la prehistoria laboral, que tiene sentido, pero esta fue la noticia del embargo a las remuneraciones. Yo les quería contar qué pasó porque el caso es bien interesante. Ahí está el rol, 293-2021, Corte de Apelación de Antofagasta, sentencia del 30 de noviembre de 2021. Bueno, un caso minero, ¿qué dijo la Corte de Apelaciones? La Corte cogió, bla, bla, bla. ¿Qué pasó en el caso? Había una negociación colectiva con un sindicato con la empresa y se salieron del sindicato varias personas que eran como disidentes y formaron un sindicato, o sea, afiliaron a un sindicato de interempresa. Y ese sindicato de interempresa no cumplía con el quórum del artículo 227. Entonces, como dicen que negociaron de manera no reglada, la interpretación que se puede hacer, es que como es no reglada, no está sujeto a ningún límite. Porque esa es la no reglada. Así dice el 3 del Código del Trabajo. Entonces, negociaron beneficios muy similares al sindicato, que el sindicato ganó en medio de su pelea. Y presentaron la práctica antisindical y lo que dijo la Corte de Apelaciones es que ese sindicato debería haber cumplido con el quórum del 227 y además que la formación de ese sindicato y su negociación colectiva fue un subterfugio producto de esta triquiñuela, digamos. Entonces acogió la práctica antisindical del sindicato, del interempresa y de la empresa, condenó ciertos pagos y declaró nulo el convenio colectivo que firmó este sindicato interempresa con la empresa. Ya, ¿qué pasó? Que al declarar nulo el convenio colectivo, le dijo al sindicato que tenía que obtener que los trabajadores que recibieron bono de término de conflicto por este convenio nulo, los tenían que devolver a la empresa. 8,5 para litro que por trabajador. Porque el convenio mediante el cual lo obtuvieron se declaró nulo, por lo tanto fue un pago sin causa, además que se consideró antisindical por parte del tribunal, un desastre. Y ahí viene la noticia, que ustedes la habrán visto y que causó furor en redes sociales, de Tribunal ordena inédito embargo de millonarios bonos a trabajadores de escondida. Empresa recibirá cerca de 900 millones de vuelta. Y el titular se lee horrible, pues como la empresa le está cobrando cosas a los trabajadores.
Y al final es solamente una devolución. ¿Y qué pasó? Como el tribunal ordenó la devolución de la plata y las trabajadoras no cumplieron con devolver la plata, porque todos dijeron que ¿quién nos va a obligar a nosotros? Los trabajadores nunca nos pasa nada. Sobre todo porque fue buena fe, no sé, pues digo un montón de argumentos. El tribunal envió la causa a cobranza judicial, porque es lo que corresponde. Y el tribunal, el abogado del sindicato, el litigante, no el interempresa, pidió que se declarara el embargo de esta cuestión. Y el tribunal de cobranza acogió la solicitud y decretó el embargo de las remuneraciones en las cuotas hasta el 50% del sueldo de cada persona hasta que devuelvan los 8,5 millones. Y esto es que causó furor, dejó la escoba, la tendalada. Yo creo que jurídicamente es correcto, independiente de lo que podamos opinar del fallo de base, de declarar la nulidad, los quórum para una negociación no arreglada. Yo creo que si la idea es proteger a los sindicatos, que fue todo el espíritu de esta ley 20.940, que se debatió en el Congreso, así que pasó. O sea, si alguien la quiere cambiar, que la cambie en el Congreso, pero la idea era, de hecho, quedó en entredicho la legitimidad y constitucionalidad de los grupos negociadores. Entonces, si a los sindicatos de empresas les pones un quórum para poder negociar, por supuesto que el interempresa, aunque sea no arreglado, tiene que cumplir con eso para evitar que se generen estos sindicatos satélites que le hagan daño al sindicato. Yo lo veo simple. Y gente de la minería me ha dicho que es bastante común. Yo no sé si será cierto. Y nunca se ha problematizado. Pero bueno, acá pasó y en Escondida, que en Escondida tuvieron esta huelga el 2017 que duró 44 días, que hubo las cobas. Entonces, de ese sindicato 1 se ascendió un grupo, formó el sindicato 3 y ahí entre medio pasó esto. Entonces, en Escondida están las cobas. Pero esa es la noticia. Así que fallo interesante, muy interesante. Y ahora vamos a ver un fallo también de la misma Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero ahora sí del 28 de mayo del 2025. Lo traje porque se nos quedó del webinar anterior. No sin antes comentarles de nuevo que, bueno, nuestra OTEC ya está autorizada por CENSE con resolución. Está sacramentada, está kosher, está todo. Y ahora podemos hacer cursos con código CENSE. Así que sin perjuicio del folleto que está en los archivos que pueden descargar de este mismo chat para acceder a nuestros cursos abiertos, podemos hacer cursos cerrados para empresas, ya sea con CENSE o sin CENSE en lo pronto. Por supuesto, en temas de cumplimiento, de ley Karin, de derecho humano, incluso charlas a las cadenas de suministro, que eso lo he hecho, ha sido bastante interesante para reforzar los códigos de ética, conducta y las auditorías eventualmente a las cadenas de valor o cadenas de suministro. Así que muy, muy bueno. Ahí la Leontina dice, excelente. Yo digo, sí, gracias Leontina, estoy de acuerdo contigo, excelente. Pero bueno, volvamos a este fallo de Antofagasta. Decimos, empresa interpuso recurso de protección de nulidad ante la Corte de Apelación de Antofagasta contra una sentencia dictada por el Juzgado de Letra del Trabajo en Mejillones, que rechazó la demanda de despido injustificado, pero acogió la acción de cobro, prestación y nulidad de despido. La Corte de Antofagasta aceptó la causal de nulidad, o la acogió en rigor, argumentando que el juez de letra del trabajo de Mejillones no expuso las razones para, ya, bla, bla, bla. Señala que resulta ilógico que un trabajador acepte un pago mensual significativamente menor al estipulado en su contrato de trabajo sin reclamar, y que también sería ilógico un aumento salarial desproporcionado en tan poco tiempo sin justificación. Y lo que pasó en los hechos fue que el contrato no se había actualizado y había bajado el sueldo. Y claro, como pasaron varios meses con esa realidad sin que se reclamara, el Tribunal de Letras dijo, sí, bueno, le debe esa plata al trabajador y por lo tanto condeno a la nulidad de despido. Eso es lo que dijo el tribunal. Y lo que dijo la Corte dijo, bueno, es que el contrato puede decir eso, pero si la realidad en la práctica era otra, lo que prima es lo que ocurría y no lo que dice el contrato. Entonces, bueno, en las redes sociales ardió Troya, cómo se perjudica a un trabajador. Y yo, pero si el Código del Trabajo dice que el contrato de trabajo es consensual, o sea, se puede modificar por la práctica, no con la solemnidad por escrito, y las condiciones laborales cambiaron,
Eso no es que sea... ¿Por qué dicen perjudica al trabajador? Si hubo un acuerdo tácito, quizás trabajaba menos o cambió de pega, eso puede ocurrir. Y si no reclamó nunca, hoy por hoy con la sensibilidad que hay, alguien que se sienta perjudicado, así de groseramente se va a autodespedir inmediatamente. Como yo, me voy con un toldo azul. Así que, por ninguna manera. Entonces, quedó la escándala. Y es como, ¿por qué perjudica? Horrible. Si al final se probó que otro era la coyuntura laboral. Y eso tiene que aplicar, porque así funciona la primacía de la realidad. Es para eso. Bueno, corte de apelaciones de Coyhaique. Fallo del 12 de junio del 2025, rol 28 de 2025. Titular, informes de inspectores del trabajo admiten prueba contraria. Muy bien, estoy de acuerdo. Inspección Provincial del Trabajo de Coyhaique interpuso recurso de nulidad contra una sentencia de marzo de 2025 dictada por el Juzgado del Trabajo de Coyhaique, en la cual se acogió el reclamo judicial interpuesto por un empleador contra una multa, dejándola sin efecto. ¿Qué dijo la Corte? Rechazó el recurso de nulidad de la inspección, confirmando la sentencia impugnada en ese sentido, que dejó sin efecto la multa, argumentó que la presunción de veracidad de los inspectores admite pruebas contrarias, que en consecuencia, comillas, la presunción es legal, como aquella en que un hecho se deduce de ciertos antecedentes o circunstancias conocidos que la ley determina, admite pruebas contrarias. ¿Y eso por qué está bien? Porque como dice el Código Civil y el Código de Procedimiento Civil, las presunciones simplemente legales admiten pruebas contrarias. Entonces, si el fiscalizador dice algo, uno puede probar lo que al contrario. ¿Qué dijo en lo pertinente de la sentencia? Son varias multas, pero hay una parte que me pareció particularmente interesante. Dice, el sentenciador ha establecido, en el considerando sexto, número 5, que las deficiencias como filtraciones en un baño, problemas de cerraduras y el suministro mínimo de insumos en el baño químico es del caso ser presente que este juez las considera de carácter menor. En algunos casos fueron subsanadas de inmediato. Además, no se consideró la existencia de otros servicios higiénicos en condiciones adecuadas, lo que mitigaba cualquier riesgo para la salud de los trabajadores. Al no haberse evidenciado las deficiencias afectaran de manera efectiva la seguridad o salud de los trabajadores, la multa impuesta carece de un sustento probatorio suficiente para justificar una sanción tan elevada. Entonces, lo que alegó la IPT fue, bueno, yo constaté que había un problema de seguridad y un incumplimiento, entonces eso produce prueba y la multa se debería haber ratificado. Y lo que dijo el tribunal es como, bueno, con la evidencia que tengo al presente, no me parece grave, ¿eh? Y no me parece que haya un riesgo inminente a la seguridad y salud de los trabajadores, y más encima esto se arregló. Entonces, está bien tu certificado, lo valoro, pero admite prueba en contraria. Así que y este fallo es interesante porque también aplica de manera muy clara el principio de proporcionalidad. Y a mí me parece muy bien que Coyhaique sean rigurosos con la dirección del trabajo, porque los que conocen la realidad de Coyhaique saben que la empresa privada no vuela mucho. Allá las pegas son, en Coyhaique, Balmaceda, son reparticiones estatales y servicios. Entonces, bueno, llega una empresa privada y más encima te revientan con multas de cosas que, creyéndolo al juez, eran de carácter menor. Basta. Muy bien. Estoy completamente de acuerdo. Este fallo es buenísimo. Corte de Operaciones de Santiago del 18 de junio de 2025, rol 1834-2024. Gente que no denuncia acoso de su dependiente es despedido por incumplimiento de las obligaciones. Justifica la causa de despido. Por supuesto que el tribunal de instancia había condenado a la empresa, algo que ocurre con bastante frecuencia, y la empresa dedujo recurso de nulidad. Bueno, acá dice, el juzgado de primera instancia había declarado el despido como injustificado al considerar que el incumplimiento de la obligación del trabajador despedida no fue grave, argumentando que sí dio aviso del presunto acoso sufrido por una trabajadora bajo su mando, aunque no directamente a quien correspondía y sin pormenores. Entonces, la avisó así como, oye, pasó esto, y es como, pero eres gerente o no eres gerente. Que no había un protocolo claro para denunciar estos hechos, que la empresa no mostró voluntad de investigar a cabalidad y que la norma del reglamento interno se entendía como una facultad y no una obligación. Entonces, en tiempos de modelos de prevención de delitos, de
el rol social de las empresas de prevenir este tipo de cosas y hacerse responsable si ocurre por negligencia de las empresas, que es cumplimiento, acabo de definir cumplimiento. Bueno, el tribunal encontró que el reglamento estaba escrito más o menos, así que eso no era grave. Y que igual le avisó a alguien, a un asistente, realmente insostenible. O sea, si queremos proteger gente, no. Bueno, ¿qué dijo la Corte? Acogió el recurso de nulidad. Bien. Y que argumenta que el gerente no puso en conocimiento de su jefatura directa el abuso sexual de la trabajadora, y que el haberlo comentado con la analista de selección y reclutamiento no cumple con la obligación de informar a su superior. Es que uno lee esta sentencia y dice, pero ¿cómo encontró no grave si la gerente le avisó al analista de selección? Cero criterio. ¿Cómo un gerente no se va a acercar? No sé si representa o no a la empresa legalmente, pero tiene un cargo importante esta persona. Señala que, aunque no existiera un protocolo claro, la más mínima regla de conducta social dentro de un área laboral exige informar este tipo de situaciones, especialmente para alguien con el cargo de gerente. Evidentemente. Además, la Corte desestima que la falta de poder de decisión del gerente o el desinterés de la empresa en investigar, claro, desestimó que no haya habido que haya habido desinterés. Anuló la sentencia. Despedido justificadamente a esta persona. Y esto releva el tema de la prevención del acoso, la obligación que tenemos con el acoso. Es importante alzar la voz, es trascendental. Por eso la capacitación es tan importante. La gente tiene que saber que tiene que alzar la voz, porque si yo digo falta de criterio, pero ¿qué es falta de criterio, en verdad? Es una subjetividad que yo creo que es algo de criterio. Quizás no es así. Entonces hay que capacitar sobre los canales de denuncia, cómo se usan, cuándo hay que usarlos. El protocolo que extrañan acá es fundamental. Eso es debida diligencia, eso es compliance, lo que hemos conversado. ¿Qué pasa si alguien de la cadena de suministro es víctima de explotación o esclavitud? ¿Cómo va a la empresa mandante saber para prevenir que eso ocurra o mitigarlo? En fin. Entonces, bueno, y esto empalma bien, porque finalmente si la empresa se entera y no investiga, bueno, refuerza que la empresa puede ser sancionada. Me están llamando mucho este número. Así que, buen fallo, y también releva un tema importante que es el contenido ético de los contratos de trabajo. ¿Se acuerdan? Que es como que, aunque no esté escrito específicamente, las personas están obligadas a cumplir con el contrato de trabajo de buena fe. Y eso ha llevado a la interpretación de que el contrato está compuesto también por las cláusulas que es esperable que estén, como por ejemplo un gerente que si alguien te dice que fue víctima de abuso sexual, no le digáis al analista de reclutamiento y dile al compliance officer o al risk officer o al abogado, a la gerente legal, dile a alguien, si hay que hacer algo. Porque claro, si no sabía es una cosa, pero si quiere ocultar el problema a la empresa, como esto es como medio objetivo, no nos debería importar. Bueno, tenía otros fallos importantes. Este de San Miguel era interesante, pero ya estamos llegando al fin de esta presentación. Este fallo era muy bueno, el de Rancagua. Pero bueno, la PPT se las puedo compartir, así que mándenme un mail las personas que la quieran. Y por supuesto, las dejo invitadas a nuestros cursos como OTEC, que vamos a hacer cursos abiertos, cursos cerrados, con Sense, sin Sense, todo. Así que esto era hasta las 11. Miren todo lo que me faltó. ¿Sí? Sí. Es que los abogados hablamos mucho de repente. Eso me dicen habitualmente. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Yo creo que hablo lo justo y necesario, pero entiendo que es opinable. Así que bueno, les doy las gracias nuevamente. Recuerden que este webinar es para ustedes, es abierto, así que me ayuda muchísimo que lo compartan con personas que quieran participar, ya sea de sus organizaciones o empresas o externas, porque finalmente esto se sustenta con que vengan. Hoy día hubo sobre 100 personas, así que súper bien. Así que compártanlo, yo feliz. Acá está el QR con mis datos. Mi mail también está en pantalla. Y de todas maneras, estamos en contacto para lo que necesiten. Les deseo que tengan un lindo mes de julio. Los que estén de vacaciones o salgan de vacaciones, que lo disfruten. Los que no les guste el frío, abríguense. No se enfermen. Y que tengan también un excelente fin de semana.
que les vaya súper bien y muchas gracias por los comentarios en el chat de la retroalimentación. Siempre se agradece, sobre todo de ustedes que siempre hay tanta buena onda. Así que les mando un abrazo gigante y que les vaya muy, muy bien. Chao, chao.